Hemos dicho que la farmacodinámica fundamentalmente es el estudio de la acción de los medicamentos en el fármaco, o sea, lo que el fármaco hace en el organismo. ¿Y qué hace? Hace un efecto. ¿Cuál es el efecto del fármaco? Y estudia cómo se produce ese efecto, o sea, el mecanismo de acción. O sea, el mecanismo de acción fundamentalmente es estudiado por la farmacodinámica y lógicamente el cómo se produce esto, ¿no? La explicación fisiológica de cómo se va a producir esta reacción, este efecto. Por lo tanto, comprende el estudio de los mecanismos de acción de los fármacos, de los efectos bioquímicos, fisiológicos, que va, pues, lógicamente, a producir el fármaco. También va a comprender el estudio del fármaco, cómo sus metabolitos o del mismo fármaco interactúa con otras moléculas, ¿no? Originando el efecto farmacológico o la respuesta farmacológica o la acción farmacológica. La mayor parte de los fármacos va a actuar porque se une a moléculas especializadas que son los receptores farmacológicos. Ustedes saben que también hay fármacos que no necesitan de un receptor para poder actuar, de tal manera que esos son los pocos. La mayor parte de fármacos requieren de un receptor para poder ejercer su efecto. ¿Y qué son los receptores? Van a ser moléculas que se encuentran en la membrana celular, ¿no? También pueden encontrarse en el citosol o en el núcleo. O sea, no solamente están en la membrana celular, lógicamente están ubicadas en todas las células. Son estructuras específicas para un fármaco, un autacoide o una droga, cuya estructura química sea similar al receptor. Ustedes saben que tiene que encajar el fármaco con el receptor para poder interaccionar y lógicamente producirse una secuencia de eventos que finalmente lleven al efecto farmacológico. Ya habíamos mencionado algo, pueden estar localizadas tanto en la membrana celular, en el espacio intracelular, pero también pueden estar en el núcleo, pueden estar dentro de la célula. Se van a combinar con el fármaco para producir una reacción química cuya consecuencia es la que va a modificar la función celular, se va a producir el efecto farmacológico. Esta unión del fármaco con el receptor va a ser una unión lábil, una unión fácil de revertirse. Existen una serie de uniones como la fuerza de Van der Waals, los puentes de hidrogeniones, las interacciones hidrófobas, y las uniones covalentes son raras, porque una unión covalente significaría que es una unión que no revierte, de tal manera que el fármaco interactuaría mucho tiempo con el receptor y lógicamente este efecto no nos conviene. ¿Qué va a hacer cuando el fármaco interactúa con su receptor? Hace que el receptor sufra una transformación configuracional, o sea, va a haber cambios en la estructura del receptor, que va a permitir la secuencia de una serie de reacciones que finalmente van a llevar a la síntesis de proteínas o van a llevar a que se produzca el efecto farmacológico. Entonces, esto va a inducir las reacciones a la intervención o a la formación de segundos mensajeros. Y esto va a conllevar fundamentalmente a que se produzca finalmente el efecto farmacológico. Vean ustedes, existen alrededor de unos 60.000 fármacos y se han demostrado en el organismo más o menos la presencia de 500 receptores. 500 receptores de distintos tipos, ¿no?, que pertenecen a grupos de receptores como vamos a ver más adelante. Bueno, esos son los que se conocen, pero probablemente existen receptores farmacológicos que desconocemos y que en algún momento se podrán demostrar. Pero hay una gran cantidad de fármacos y solamente hay pocos receptores, o una cantidad pequeña de receptores. Por lo tanto, un receptor
va a ser probablemente estimulado o activado por más de un fármaco. Entonces, una serie de fármacos, por ejemplo, fármacos adrenérgicos, diferentes fármacos adrenérgicos interactúan con receptores específicos y hacen su efecto farmacológico. De tal manera que pocos receptores pueden interactuar con una gran cantidad de fármacos. Todos los receptores van a tener un sitio específico donde van a interactuar con el fármaco o la droga. Y también van a tener sitios no específicos donde también interactúan con el fármaco y van a ser responsables de los efectos secundarios o las reacciones adversas medicamentosas. Entonces, eso va a explicar lógicamente los efectos adversos de los fármacos. Van a estar localizadas en la membrana celular o a nivel intracelular, tanto intracitoplasmático, intranuclear, a nivel mitocondrial. Entonces pueden haber receptores a todos esos niveles. Decíamos que hay medicamentos o fármacos que actúan sin unirse a ningún tipo de receptor. Entonces pueden haber interacciones con enzimas, ¿no? Efectos osmóticos y efectos radioisótopos, pueden haber quelaciones o efectos indirectos. Por lo tanto, ellos no requieren de un receptor. Por ejemplo, cuando nosotros administramos los anestésicos generales, no existen receptores para los anestésicos generales. Ellos van a producir su efecto fundamentalmente por efectos de cambios físico-químicos a nivel de la membrana, a nivel cerebral. Los expansores plasmáticos no tienen receptores, ¿no? Simplemente van a producir ósmosis, todas esas cosas, por gradiente de concentración, y van a actuar. Entonces, fármacos que no requieren de receptores. Sustancias, como hemos dicho, que van a cambiar las propiedades osmóticas, expansores plasmáticos, transportadores específicos. El alcohol no tiene un receptor. Los anestésicos generales, ¿no?, inhalatorios, tampoco tienen receptores. Un ligando va a ser cualquier sustancia que se una al receptor. Por lo tanto, un fármaco es un ligando. Una hormona que va a tener su receptor, y pues es endógena, va a tener también ese viene a ser un ligando. O sea, un ligando puede ser ya sea administrado por nosotros, o puede también ser un autacoide que está en el organismo y tenga su interacción con un receptor específico. Bien, hablamos de receptores y acabamos de ver que decíamos que hay más o menos 500 tipos de receptores que están clasificadas en 4 familias. Estas son, como decíamos, las que conocemos, las que ya se han estudiado y las que se han demostrado su presencia en el organismo. Hay receptores de tipo canal iónico, receptores acoplados a la proteína G, los receptores catalíticos que funcionan como proteinquinasas, y finalmente los receptores nucleares. Todo eso lo vamos a revisar a grosso modo. Un receptor de canal iónico van a ser proteínas transmembrana que forman un canal iónico. Son las porinas, ¿no? Receptores de canales de cloro, ustedes se acuerdan, los receptores de canales de sodio, ¿no? Son proteínas que atraviesan la membrana bilipídica y van a formar pues una porina, un canal. Y van a actuar a modo de compuerta, ¿no? Y se van a poder estimular o abrir por 2 estímulos, ¿no?, ya sean porque se han ligado con el receptor o porque hay un estímulo eléctrico. Esta apertura del canal lo que permite, va a permitir el ingreso de iones, ¿no?, y van a generar un potencial de acción y van a tener cierta selectividad para los iones. Ustedes saben que van a generar potenciales de acción ya sean positivos o negativos también.
Por ejemplo, acá hay canales, receptores de tipo canal iónico de tipo nicotínico. Los receptores de canales de sodio, como los nicotínicos, van a permitir el ingreso de sodio y va a generarse un gran potencial de acción, ¿no? Entonces se va a producir pues, un efecto, digamos, estimulante. En cambio, los receptores GABAérgicos, como los canales de cloro, ¿no? Ustedes saben que se abre el canal de cloro, ingresa el cloro, y lo que va a producir en el organismo es una hiperpolarización. Al contrario, se va a hiperpolarizar la membrana sináptica y va a impedir que avance el potencial de acción. Entonces, estos son receptores de canal iónico que van a producir más bien bloqueo del potencial de acción. Hay otros tipos como los receptores de glicina, glutamato y aspartato. Estos receptores de canal iónico van a formar parte de diferentes proteínas, pero pueden estar acopladas por una diversidad de transductores, como los canales iónicos que están relacionados con la proteína G. Entonces hay canales iónicos que van a necesitar de una proteína G para poder permitir el paso de estos iones. Van a necesitar segundos mensajeros citoplasmáticos que son formados por la activación del receptor. Acá tenemos una familia de receptores de tipo canal iónico que van a conducir sodio, potasio, calcio. Acá faltaría el de cloro también. El canal GABAérgico que hemos dicho que también es un receptor de tipo canal iónico. Por ejemplo, en receptores de canal iónico para el potasio, estos receptores van a estar relacionados con los receptores colinérgicos de tipo muscarínico y también para los fármacos parasimpático-miméticos, o con receptores de canales de calcio van a estar relacionados con los receptores beta-adrenérgicos y fármacos simpático-miméticos. Ustedes saben que los beta-adrenérgicos abren canales de calcio y van a generar pues, una serie de reacciones estimulantes fundamentalmente, ¿no? Adrenérgicos estimulantes. En cambio, los parasimpáticos miméticos van a generar el ingreso de potasio, y el potasio, igual que el cloro, va a producir una hiperpolarización, va a bloquear el potencial de acción. Entonces sus efectos son fundamentalmente inhibitorios, ¿no? Los canales de sodio también están relacionados con el receptor colinérgico de tipo nicotínico. Otro receptor de tipo canal iónico es el canal de cloro, que está relacionado con el receptor de tipo GABA-A. Esos receptores están relacionados fundamentalmente con los benzodiazepínicos. Algunas anticonvulsivantes como la fenitoína, ¿no? Están relacionadas con este tipo de receptores. Entonces, ¿qué hacen estos benzodiazepínicos? Ingresan cloro y se produce una gran hiperpolarización, y por eso es que son depresores del sistema nervioso central, ¿no? Igual que los anticonvulsivantes. Existen otros canales iónicos que son receptores de aminoácidos excitatorios, como el glutamato y aspartato, son generalmente receptores de canal iónico de tipo estimulante. Algunas toxinas como la tetradotoxina, la saxitoxina producen bloqueo de canales iónicos. En cambio, la batracotoxina, la veratridina producen una activación del canal iónico. Y los fármacos como los anestésicos locales, los anticonvulsivantes, van a bloquear la conducción de sodio. Muchos anticonvulsivantes lo que bloquean es, van a producir un bloqueo del potencial de acción, fundamentalmente por el ingreso o el bloqueo de canales de sodio o canales de cloro. Los anestésicos locales, cuando ustedes quieran recordar a qué tipo de
de iones, bloquea los anestésicos locales, simplemente tienen que acordarse de que, por ejemplo, lidocaína termina en ina. Entonces inhiben canales de sodio. Van a las 3 últimas letras, los anestésicos, como la lidocaína, inhiben canales de sodio. Otros fármacos, como la digoxina. ¿Qué hace la digoxina? También termina en ina. Va a inhibir canales de sodio. Estos fármacos están relacionados con este tipo de canales. Otros fármacos están relacionados con canales de calcio. Por ejemplo, los fármacos como las dihidropiridinas como nifedipino, todas las dihidropiridinas, ustedes saben que van a bloquear canales de calcio, ¿no? Pues también estos antihipertensivos los llamamos bloqueadores de canales de calcio o calcio antagonistas, una serie de nombres que le podemos dar a este grupo de fármacos, dihidropiridinas, que están relacionadas con el tratamiento de la hipertensión arterial. Otras, como las fenilalquilaminas, también están relacionadas con los canales de calcio, ¿no? El verapamilo, las benzodiazepinas, como el diltiazem, están relacionadas con canales iónicos de tipo de calcio. Algunos fármacos relacionados con canales iónicos de potasio. Por ejemplo, algunos fármacos como la cromacalim, la pinacidil, van a abrir canales de potasio. Entonces estos fármacos lo que van a hacer fundamentalmente es una hiperpolarización y lógicamente se inhibe el potencial de acción. En cambio las sulfonilurias más bien van a cerrar canales de potasio. Por lo tanto, si cierran canales de potasio, las sulfonilurias no van a poder interactuar cuando nosotros administramos estas sustancias en pacientes diabéticos y que tengan problemas de trastornos hidroelectrolíticos como aumento o disminución de potasio. Algunas toxinas como la apamina, la carbidotoxina, bloquean estos canales de potasio también. Esto ya hemos hablado, no sé por qué se repitió la transparencia. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de canales de cloro, ¿no?, de tipo GABA-A. Este es un canal similar a los otros canales, va a tener, en el canal van a tener en su estructura proteínas de tipo alfa y beta, ¿no? Ven ustedes que en el canal de tipo GABA, los receptores para las benzodiazepinas van a estar en las proteínas de tipo alfa, mientras para la picrotoxina están en las proteínas de tipo beta, ¿no? Entonces son proteínas en donde van a estar localizados específicamente este tipo de receptores. Esto es prácticamente lo mismo, simplemente para demostrarnos cómo cuando el neurotransmisor, el ligando o el fármaco se une a su receptor, se va a producir la apertura del canal y lógicamente va a producirse el paso del ion hacia la membrana o el citosol, y se va a producir una serie de efectos, de una cadena, de una secuencia de efectos que va a permitir finalmente el efecto del fármaco. Otro grupo de receptores son los receptores acoplados a proteína G. Estos receptores van a estar acoplados a una proteína G, a los nucleótidos de guanina, pues se llaman proteína G o proteínas relacionadas con la guanina. Estas son receptores que van a atravesar en forma de asas, ¿no?, 7 veces la membrana. Entonces tiene una serie de asas que van a atravesar en forma secuencial la membrana, y tiene esa característica, ¿no?
Acá hay algunos grupos que están relacionados a este tipo de receptores. Los receptores acoplados a la proteína GQ, GS y GI. Cada una va a tener unas ciertas características. Por ejemplo, cuando un fármaco interactúa con un receptor de tipo proteína GQ y GS, ¿qué va a hacer? Fundamentalmente va a activar a unas enzimas que están cercanas a la membrana fosfolipídica de la membrana celular, la fosfolipasa C. Esta va a producir una hidrólisis, ¿no? Esta enzima produce la hidrólisis del fosfoinositol, de fosfato, y va a generar una serie de segundos mensajeros, como el diacilglicerol y el trifosfato de inositol. Entonces, estos segundos mensajeros son los que van a estar relacionados posteriormente con los efectos del fármaco. El diacilglicerol, ¿qué va a hacer? Va a activar a la proteína quinasa C. Esta proteína quinasa C es otra enzima calcio dependiente que va a generar o va a fosforilar proteínas y finalmente va a conllevar a la acción farmacológica del fármaco. Mientras que el trifosfato de inositol va a estimular más bien la salida de calcio del retículo endoplasmático y lógicamente va a activar procesos calcio dependientes. Hay receptores que están relacionados con las proteínas G de tipo Q, como los receptores adrenérgicos alfa 1, los receptores serotoninérgicos 5-HT2, receptores para la sustancia P, receptores histaminérgicos H1. Estos están relacionados con la proteína G de tipo Q. Otras más bien están relacionadas con la proteína GS, ¿no? Como estos van a interactuar con su receptor o con el fármaco agonista y van a activar estos receptores de tipo GS, ¿no? Y en este caso lo que van a activar ya no es la fosfolipasa, sino la adenisciclasa. Esta adenisciclasa hace que aumente el AMP cíclico, se va a activar una proteína quinasa de tipo A, esta va a generar fosforilación de proteínas y finalmente la acción farmacológica. Están relacionadas con este tipo de receptores, los receptores adrenérgicos beta 1, beta 2 y beta 3, los receptores visuales para la opsina, los histaminérgicos, los receptores para la adenosina, son de tipo proteína GS. En cambio, los receptores acoplados a la proteína GI van a interactuar con su agonista y lo que van a producir más bien es una hiperpolarización, una inhibición del potencial de acción. ¿Por qué? Porque en este caso ya no estimula la adenisciclasa, sino la va a inhibe la adenisciclasa. Por lo tanto, inhibe la formación de AMP cíclico y va a permitir la activación de canales de potasio. Y esto, como hemos estado mencionando, genera una hiperpolarización y una inhibición del potencial de acción. Están relacionadas con este tipo de proteína G de tipo inhibitorio los receptores adrenérgicos alfa 2, los serotoninérgicos de tipo 5-HT1A, los dopaminérgicos, los receptores muscarínicos tanto M1 como M2 y los receptores de adenosina de tipo A1. Todos son receptores de tipo inhibitorio. Aquí tenemos una muestra de cómo la proteína G atraviesa 7 veces la membrana celular, ¿no? Aquí lo mismo, un ligando se une a su receptor, lo que va a desencadenar es una serie de secuencias formando segundos mensajeros y que va a conllevar a la fosforilación de proteínas y finalmente al potencial, al efecto farmacológico. Otros receptores son los receptores de tipo catalítico. Estos receptores están localizados en la membrana celular. Van a actuar como enzimas, fundamentalmente enzimas proteinquinasas. Estas enzimas lógicamente van a fosforilar proteínas y lo que van a hacer es generar el efecto farmacológico. A este tipo de receptor pertenece los receptores de insulina, los receptores de factor de crecimiento epidermal,
los receptores del factor de crecimiento derivado de las proteínas y también de las linfoquinas. Van a actuar como enzimas guanilciclasas y van a estimular la síntesis de GMP cíclico, ¿no? Y van a fosforilar proteínas, ¿no? A este grupo pertenece el péptido atrial natriurético. Acá tenemos, por ejemplo, un receptor enzimático de tirosina quinasa. Este generalmente está relacionado con la insulina. Entonces, esta insulina lo que va a producir es se une a la porción alfa del receptor y va a generar la estimulación de la tirosina quinasa que está ahí como TK, y se va a producir pues una secuencia de reacciones, ¿no? Va a haber, por un lado, disminución de la lipólisis, captación de la glucosa, síntesis de glucógeno, proliferación celular por el otro lado, ¿no? Y antiapoptosis. Todos esos son efectos que están relacionados con el estímulo de la insulina y el estímulo de la tirosina quinasa mediante esa unión a su receptor de tipo tirosina quinasa. Es lo mismo, ¿no? Simplemente que ese tipo de receptor también está relacionado con el receptor para el factor de crecimiento, ¿no? Igual se va a activar la tirosina quinasa, ¿no? Y se va a producir una serie de secuencias que van a llevar a la activación de la división celular a nivel de las purinas y pirimidinas. Existen otro grupo que son los receptores nucleares. Estas generalmente van a regular la transcripción del ADN, ¿no? Y se van a localizar en el núcleo. ¿Y qué hacen? Fundamentalmente modulan la transcripción del ADN, la formación del ARN mensajero, la síntesis de proteínas ribosomales y finalmente van a conllevar a la acción farmacológica. A este grupo pertenecen los receptores para las hormonas esteroideas, para las hormonas tiroideas, para la vitamina D, para los retinoides. Y acá ustedes, por ejemplo, para las hormonas esteroideas existe un receptor de tipo nuclear. Por ejemplo, el cortisol tiene que unirse a ese tipo de receptor de tipo nuclear, ¿no? Igual la testosterona. Bien. Vamos a ver algunos conceptos de farmacodinámica que van a conllevar fundamentalmente a cómo vamos a administrar un fármaco, o sea, cuál va a ser la frecuencia con que tenemos que administrar un fármaco y cuál va a ser la concentración que debemos administrar un fármaco. Esto conlleva fundamentalmente a los estudios farmacodinámicos. Lo que van a conllevar es a demostrar o a ver qué concentración de fármaco tenemos que administrar. ¿Por qué administramos 500 miligramos de ampicilina, por decirlo, ¿no? ¿Y por qué le damos cada 6 horas, ¿no? Pues acá lo que vamos a ver es fundamentalmente algunos conceptos de farmacodinámica. Acá vemos la curva de la evolución de un fármaco a nivel del plasma sanguíneo. Vemos ustedes ahí el Cmax, que es la concentración máxima, y el Tmax, que es el tiempo máximo que para alcanzar esta concentración máxima. Vemos ahí en una línea roja el nivel útil o nivel terapéutico, es decir, en qué momento el fármaco va a producir su efecto farmacológico. Y más arriba vemos con otra línea el nivel tóxico, va a decir que pasada esa línea ya van a haber efectos secundarios del fármaco. Entre el nivel útil o terapéutico y el nivel tóxico está el rango terapéutico, de tal manera que si nosotros nos mantenemos dentro de ese rango terapéutico vamos a tener efectos evidentes o efectos favorables para nuestro paciente. Por ahí también hablan de la duración
del efecto farmacológico va a ser fundamentalmente cuando ya se ha producido a nivel del nivel terapéutico hasta que disminuye las concentraciones del nivel terapéutico, va a ser la duración del efecto. Vale decir que en la ampicilina que hablábamos, ese nivel terapéutico decaerá más o menos a las 6 horas o un poco más. Por eso que nosotros tenemos que estar administrándole cada cierto tiempo para mantener los niveles terapéuticos de este fármaco. Entonces prácticamente lo mismo, donde queremos demostrar lo que es la concentración mínima efectiva. Hablábamos de un nivel útil, ¿no? Ese nivel útil es la concentración mínima efectiva. ¿En qué momento el fármaco va a tener una concentración en donde vamos a tener ya el efecto farmacológico? También hablamos de la concentración máxima, ¿no?, y de la concentración mínima tóxica. ¿Sí? ¿A qué nivel el fármaco ya es tóxico? Pasado ese nivel, lógicamente ya vienen los efectos adversos de tipo de toxicidad del fármaco. Hay que recordar que el periodo de latencia, o sea PL, viene a ser el tiempo que transcurre desde la administración del fármaco hasta que se vea el efecto del fármaco. Esa va a coincidir, lógicamente, con la concentración mínima efectiva, en donde ya el fármaco ya está actuando. Y también, vamos a ver ahí dice IF, pero debería decir IE, o sea, la intensidad del efecto. La intensidad del efecto va a estar generalmente relacionada con las concentraciones del fármaco cuando ya han superado los niveles de concentración mínima efectiva y hasta qué, digamos, intensidad pueda producir después el efecto del fármaco. ABC es el área bajo la curva, ¿no? Entonces, esta área abajo de la curva nos va a permitir determinar en qué tiempo el área debajo de la curva tiene concentraciones ya debajo de las concentraciones mínimas efectivas, y lógicamente va a venir la otra administración que permitirá que se mantenga el fármaco dentro del margen terapéutico o margen de seguridad. Acá estamos comentando lo mismo, la intensidad del efecto, el periodo de latencia, ya hemos utilizado el cuadro para comentar eso. El tiempo máximo para obtener el efecto máximo del fármaco viene a ser el Tmax, y el área bajo la curva determina la biodisponibilidad del fármaco. Y el margen de seguridad viene a ser la ventana terapéutica que va a estar dentro de la concentración mínima tóxica y la concentración mínima efectiva. Lógicamente estamos ahí en un rango seguro. Ya hemos hablado también del periodo de latencia, que es el tiempo que demora en aparecer el efecto farmacológico, la duración del efecto y la intensidad. Si nosotros vemos acá los fármacos A, B y C, es claro que el fármaco A va a tener pues un mayor tiempo de efecto, ¿no?, y va a tener una duración de efecto mayor, y su intensidad lógicamente es mayor en relación tanto a los fármacos B y C. Cuando nosotros administramos un fármaco por infusión continua, o sea, vía endovenosa, ¿qué es lo que pretendemos alcanzar? Lo que pretendemos alcanzar con la venoclisis es un estado de equilibrio. Es decir, que va a haber un aumento lento de la concentración plasmática hasta llegar a un estado de equilibrio mediante la infusión continua. Entonces, cuando hay un estado de equilibrio se va a igualar la velocidad de entrada del fármaco con la velocidad de salida. Esto es lo que logramos cuando nosotros administramos un fármaco continuamente, de tal manera que no estamos cuando administramos por vía oral, por ejemplo, hay que administrarlo cada cierto tiempo. Esto nos permite la administración continua o infusión continua. Cuando hablamos de potencia relativa de un fármaco, por ejemplo, estamos comparando la potencia relativa del fármaco A, B y C. Se compara esta mediante la dosis efectiva 50, es decir, cuando un fármaco se administra y va a producir
el 50% del efecto máximo. Esto se va a aclarar más adelante en otro cuadro. ¿Qué viene a ser la dosis efectiva 50? Viene a ser la dosis que produce el 50% de su efecto máximo, o la dosis que produce la mitad de su efecto máximo, o la dosis que produce el efecto en el 50% de nuestro paciente. Entonces, esos son conceptos que van a determinar la dosis efectiva 50, y nos va a servir para comparar los fármacos. Por ejemplo, un fármaco A y el fármaco B. El fármaco A va a alcanzar el 50% de su efecto máximo, ¿no?, que está acá, con 30 miligramos de ese fármaco. Mientras que el fármaco B alcanza lo mismo, pero cuando recién administramos 100 miligramos de ese mismo fármaco. De tal manera que es bien fácil deducir en este caso que el fármaco A es mucho más potente que el fármaco B. Lógicamente es un margen de comparación extremo. Habrán márgenes más pequeños en donde la farmacodinámica tenga que jugar un papel importante para poder determinar la potencia relativa de este tipo de fármacos. También nos permite comparar esta potencia relativa cuando un fármaco es agonista o cuando un fármaco es antagonista o un agonista parcial. Por ejemplo, un agonista puro, ¿no?, en el fármaco A será otro fármaco que tenga el mismo efecto que el fármaco A. Un agonista parcial podrá tener ya sea un efecto tipo B o C, o incluso puede tener un efecto negativo, ¿no?, o sea, antagonista. Por lo tanto, el agonista puro es cuando el efecto máximo es igual a 1, y a esto le vamos a llamar alfa. Y alfa se denomina eficacia o afinidad intrínseca, es el efecto máximo prácticamente. Entonces, en los agonistas puros, en el agonista que decíamos que va a comparar al fármaco A, va a ser igual el efecto máximo en este caso va a ser igual a 1. En todos los agonistas parciales, alfa, o sea, va a ser menor que 1, pues no va a alcanzar el efecto máximo, pero va a ser mayor que 0. Mientras que en el fármaco antagonista puro, alfa es igual a 0. Por lo tanto, estos fármacos cuando nosotros administramos no van a poder ningún efecto a cualquier dosis que uno pueda administrar. O sea, estamos hablando de un antagonista puro. Este es un cuadro que simplemente les recuerdo a ustedes que el fármaco agonista debe interactuar con su receptor y lógicamente si interactúa perfectamente va a producir una serie de efectos como estaba mencionando y va a producirse el efecto farmacológico. Mientras que un fármaco antagonista también coincide estructuralmente con el receptor y no va a poder producir ningún efecto porque va a impedir que el fármaco agonista pueda encajar en ese receptor y lógicamente producir el efecto que uno quisiera. Este es un fármaco agonista y puede ser agonista puro porque prácticamente no va a permitir ni siquiera el encajamiento de los fármacos agonistas. Hay agonistas o antagonistas parciales, como ustedes habrán escuchado en su momento, que van a permitir que una parte del fármaco pueda encajar con su receptor y otra parte está antagonizada. La potencia absoluta de un fármaco, habíamos hablado de potencia relativa, ahora hablamos de potencia absoluta, depende del número de moles por miligramo de fármaco, o sea, va a depender de la concentración del fármaco. Van a ver, si nosotros administramos dos fármacos, simultáneamente pueden haber interacciones entre estos fármacos. Y estos fármacos pueden interactuar ya sea en forma positiva, ¿no?, cuando los efectos aumentan, cuando los efectos se suman, van a ser efectos sinérgicos. Mientras que cuando el efecto disminuya o es negativo, va a tener un efecto antagónico.
Entonces hablamos de antagonismo y sinergismo. Estas interacciones farmacológicas pueden ser tanto farmacocinéticas como farmacodinámicas. Y pueden ser de tipo aditivo o pueden ser antagónicas, ¿no? Como hemos dicho, pueden ser sinérgicas o antagonísticas. Son de tipo sinérgico cuando hay una sumación simple o una aditividad simple, ¿no? Es el sinergismo de sumación. 1 más 1 es 2. Mientras que cuando ya la suma no es 2, sino 1 más 1 es 3, ya estamos hablando de un sinergismo de supraaditividad o de potenciación. Ese es el sinergismo de potenciación, cuando el efecto es mayor que cuando se administra dos fármacos simultáneamente puedan producir pues, una sumación nada más. Y las interacciones antagónicas pueden ser de tipo competitivo, es decir, un receptor encaja completamente con el ligando y no permite que el fármaco agonista actúe, y entonces va a haber un efecto competitivo, compiten por el receptor. Pero también hay interacciones antagónicas de tipo no competitivo, que no tienen que ver con ningún tipo de receptor. Entonces esos son, pues, lógicamente los no competitivos no están relacionados con un receptor. A ver, por favor,